consecuencias. Bueno, anticiencia y antijusticia. Estamos viviendo unas horas muy extrañas. Extrañas no, lamentablemente no es algo nuevo, pero bueno, se combina y se va exacerbando. Dos cuestiones. Una, lo que sucedió recién, incluso acá en el programa, con la diputada Marilú Quirós, responsable de un evento que sucedió en el Congreso, donde un grupo de personas trata de sembrar dudas sobre la vacuna del COVID en particular, pero eso tiene impacto en las vacunas en general y es algo preocupante en un contexto de absoluta anticiencia en todas las áreas en las cuales nos involucramos, nos vinculamos y sobre todo que nos ponen en riesgo. Que tiene dos componentes: sectores anticiencia por pura ceguera. Y después están los negocios que hay detrás de todos estos planteos contra la ciencia. Están las dos cosas. Y después está la antijusticia, que es un concepto raro, pero está vinculado a lo que sucede en la Argentina porque tenemos un poder judicial donde su máxima instancia actúa absolutamente al margen de la ley sistemáticamente, donde se ve todos los días la promiscuidad de las relaciones judiciales en eventos empresariales, en presentaciones de libros, en todas cosas que no tienen que ver con el quehacer judicial, en embajadas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a jueces y fiscales que fueron al cumpleaños número 77 del rey Carlos III de Inglaterra hace unos días, o de la presentación del libro de Ricardo Lorenzetti, uno de los integrantes de la Corte Suprema, donde fue buena parte del Poder Judicial alineado con él. En el Poder Judicial también hay bandas. Y que tuvo un capítulo ayer tremendo, por un lado con la Corte Suprema que sigue sin resolver los casos que no le interesan, como por ejemplo el dinero que tiene que ir a las provincias, pero sí se toma el trabajo de decir a la familia de Santiago Maldonado no la espiaron cuando la espiaron, o en el caso Cuadernos no hubo aporte de campaña sino coimas justo en el medio de las audiencias del caso, pero no resuelve el otro sinfín de expedientes que tiene ahí cajoneados. Pero además ayer hubo un caso importante y quiero arrancar por ahí con la Agencia Nacional de Discapacidad. Recuerden que conocimos a través de la publicación del Stream Carnaval de Jorge Rial y Mauro Federico una serie de audios de Diego Españolo. Diego Españolo era el abogado de Javier Milei, hombre de absoluta cercanía a Javier Milei y a todo su entorno, un tipo que lo encontramos 34 veces en la Quinta de Olivos, varias de ellas a solas con el presidente, prácticamente todos los domingos y después algunos otros días de semana, que era el abogado del presidente, y que había unos audios donde se lo escuchaba decir: che, alrededor mío hay un entramado de coimas que funciona a través del direccionamiento de algunas licitaciones y un 3% que va directamente a Karina Milei. Bueno, eso es lo que aparecía en los audios. Esto fue, obviamente, todo un tema escandaloso, pero repito lo que dije el día 1, los audios iban a ser una anécdota, porque los audios iban a ser simplemente el indicio para ir a buscar. Ese indicio para ir a buscar lo tomaron el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, que se fueron a buscar. Y cuando buscaron encontraron un sistema
de direccionamiento de las licitaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad, con un jefe que se llama Miguel Ángel Calvete. El jefe lo ponen así en la investigación judicial, que organizaba quién tenía que presentarse, quién tenía que ganar y cómo era la circulación de guita. La hija de Calvete, funcionaria del Ministerio de Economía de este gobierno, tenía $700.000 en su casa, cash, no justificables. Su pareja, que se llama Candice de apellido, también funcionario del Ministerio de Economía, ya no lo son ninguno de los dos, se fueron, también involucrado en todo esto. Y más personajes. Y un personaje fundamental de todo esto que se llama Sergio Mastropietro, que no es el Mastropiero de los Lelutiers. A mí me cuesta siempre, por ser tan fan de Lelutiers, se me va la cabeza hacia ahí. Pero se llama Sergio Mastropietro. ¿Quién es? Bueno, Mastropietro es un tipo que viene del grupo Macri, como varios de los involucrados en la Andis, Achabain, Garbellini y otros personajes que van a escuchar de todo esto también vienen del mundo Macri, del mundo pro. Mastropietro era un hombre de los negocios de aviación de la familia Macri. De hecho, está involucrado en este caso por ser dueño de Baires Fly, que es una empresa de aviación que aparece como proveedora de un montón de horas de vuelo a las droguerías que se quedaban con las licitaciones amañadas en la Andis. ¿Entienden el caminito? Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es la novedad de ayer por esto de antijusticia? En la investigación, el juez Casanelo dijo, vamos a buscar el celular de Mastropietro, a ver qué hay ahí, porque buena parte de las cosas que descubrieron, las descubrieron en los celulares de los involucrados. El hombre estaba fuera del país, entonces lo estaban esperando a su regreso. A su regreso hizo una sospechosa parada en Tucumán y después vino acá a la ciudad de Buenos Aires. Y lo tenía que revisar Migraciones, que depende de Patricia Bullrich. Bueno, ¿qué pasó? Cuando le fueron a pedir el celular, el hombre dijo, no lo tengo. No lo tengo. Raro. Un tipo que se dedica a esto, tiene una empresa, le va muy bien. Dice, uy, desapareció, no tengo el celular. Es muy extraño. Este hombre venía de Estados Unidos. En Estados Unidos ahora está su socio, Fred Machado. Mastropietro y Machado tienen una sociedad conjunta que se llama Soubain, que se dedica a el modelaje, a la agencia de modelos, a mujeres y hombres, calculo también, vinculada al modelaje. Y justo se le pierde el celular, mirá vos. Me hizo acordar a un caso también muy importante, también vinculado al macrismo, también vinculado a todo este entramado de jueces y servicios de inteligencia, etcétera, que fue el caso del espionaje ilegal durante el gobierno de Macri, puntualmente de Marcelo D'Alessio, que hoy está preso, 13 años de prisión, y que aparecía en los mensajes alguien que oficiaba casi como su jefe, que era Mario Montoto. Mario Montoto es el presidente de la Cámara Argentino-Israelí, un ex montonero, devenido en empresario vinculado al negocio de la seguridad y las armas, proveedor del Estado, mucho vínculo con Patricia Bullrich, y que cuando le pidieron su celular a este hombre que es un mega empresario con vínculos con jueces, con servicios de inteligencia, con fiscales, con empresarios, con todo, también lo perdió. Mira vos. Es loco porque si es un tipo que labura en temas de seguridad, que pierda el celular, debería perder todos sus clientes. No es alguien muy confiable. Es como que tu asesor financiero pierda la billetera, qué sé yo. No sé si la billetera pierda la clave del home banking. Vos decís, y yo no le daría mis finanzas a un tipo que pierde la clave del home banking. Bueno, Montoto perdió su celular. Bueno, ahora Mastropietro también. Justo cuando lo van a buscar y justo cuando va Patricia Bullrich a buscarlo, pierde el celular. Bueno, vamos a repasar qué es lo que dice el dictamen del fiscal Franco Picardi, 276 páginas, en las cuales hay bastante de Sergio Mastropietro, que acá está, les voy a ir leyendo algunas partes. Dice, ahora me referiría al rol que desempeñó Sergio Mastropietro, este tipo que ahora Patricia Bullrich no le encontró el celular, en el entramado ilegal objeto de esta investigación. Aparece, por ejemplo,
ingresando en 2 oportunidades al lote 180 del barrio privado Altos del Campo Grande, que como sabemos es la vivienda particular de Diego Españolo. Estoy leyendo el dictamen del fiscal Picardi. Estas visitas, realizadas los días 30 de marzo y 3 de mayo del 2025, coinciden en día y horario con el ingreso de Miguel Ángel Calvete y Guadalupe Ariana Muñoz, que es la mujer de Calvete, a dicho domicilio. O sea que el mismo día que estaban los capos de toda esta estafa, estaba Sergio Mastropietro en la casa de Españolo. ¿Qué más dice el dictamen del fiscal Picardi? Otras evidencias del caso dan cuenta de los vínculos que mantuvo Sergio Mastropietro con otras personas involucradas en la maniobra de corrupción. Así, Lorena Di Giorno, en el año 2018, constituyó la firma Megastática con Sergio Daniel Mastropietro. Tenía muchas empresas de Mastropietro. Quiero leerles en detalle quién es Lorena Di Giorno. Sí, ahí está. Esperen que lo pongo. Lorena Di Giorno es una de las imputadas, sí, y según la Fiscalía era funcionaria de la Agencia Nacional de Discapacidad, respondía a Calvete y además recibía dinero de empresas vinculadas a él y era socia de Mastropietro, el hombre que ahora perdió su celular. Mira qué justo. ¿Qué más dice el dictamen del fiscal Picardi? Sigamos mostrando. Este es el cuaderno que aparece en las pertenencias de Calvete. El que está marcado en rojo es Sergio Mastropietro. Ahí tenemos, gracias Fer, el zoom. ¿Sí? Aparecen otros ahí abajo y arriba. Hay que investigar cada uno, pero esto aparecía en el cuaderno. Recuerden que hay en este momento un juicio por unos cuadernos donde supuestamente aparecía gente, qué sé yo, que primero no eran fotocopias, se quemaron, resurgieron de las cenizas y ahora están en juicio oral. Bueno, acá tienen un cuaderno que apareció el original con todas estas anotaciones y hay un montón más. ¿Qué más hay en el dictamen del fiscal Picardi? Las vinculaciones de Sergio Mastropietro y el universo Miguel Ángel Calvete y sus firmas no concluye aquí. Contamos además con conversaciones entre ellos que mantuvieron a través de la aplicación WhatsApp, las que fueron extraídas del teléfono celular secuestrado a Miguel Ángel Calvete en el procedimiento en la calle Defensa. A saber, el 25 de agosto de este año, Miguel Ángel Calvete le envía un mensaje a la línea agendada como Sergio M, en la que dice: Serginio, nos manejamos por este. O sea, por un celular determinado. Por su parte, Sergio Mastropietro, el día 27 de agosto, le envía una imagen con información de una cuenta bancaria a nombre de Baires Fly, que se encuentra vinculada a Sergio Mastropietro. ¿Qué más hay en el dictamen? Acá hay chats, entre ellos, donde una vez que ya explotó el escándalo, Mastropietro le pregunta a Calvete sobre el abogado de Diego Españolo. Ignacio Rada Schulze, abogado de Diego Españolo, ¿lo conoces? O sea que evidentemente estaba interesado en el tema y en cómo seguía. Sigo mostrando partes del dictamen del fiscal Picardi sobre este muchacho, sobre Sergio Mastropietro. ¿Tenemos ahí para verlo? Ahí va. Este es uno de los mensajes donde se menciona de vuelta a KM. Este es un mensaje de Sergio Mastropietro que dice: me contó Orange, naranja, no sé, debe ser alguien vinculado a todo esto, a través de su boga, que está todo dirigido solo a KM. Recuerden que en el gobierno dijeron que KM puede ser Kylian Mbappé, según le dijeron a nuestro compañero Jonathan Egger. Bueno, KM es evidentemente Karina Milei, que aparece varias veces. Esto ya es cuando explotó el tema, pero hay menciones de Mastropietro directamente vinculadas a KM. Y está lleno el dictamen de parte. Ahí está un capítulo. Después está esto, que dice: Miguel Ángel Calvete le contesta lo siguiente: Serginio, a partir de mañana empiezan a mandar todo, así que tranca. Al día siguiente, efectivamente, Miguel Ángel Calvete le envía 5 archivos que contienen transferencias dinerarias por cientos de millones de pesos argentinos a Bairefly por parte de Prolite Orthopedics, Provoc y droguería Profarma, que eran algunas de las droguerías que participaban de las licitaciones y las ganaban. Y acá están las transferencias, ¿sí? 34 millones de pesos le manda una, 60, bueno, no llego a ver exactamente acá, 60 millones de pesos otra, etcétera.
¿sí? Siguen apareciendo cosas. Después hay más chats. ¿Sí? A continuación se produce un intercambio de mensajes entre Miguel Ángel Calavete y Sergio Mastropietro, los que evidencian que dichas transferencias vienen a completar toda la operatoria, y uno dice, con esto completamos 150 palos más lo anterior. Esto es simplemente una parte de todo lo que hay en el dictamen del fiscal Franco Picardi, y que muestran, ¿sí?, cuál era el rol de Sergio Mastropietro en todo esto. Y quería mostrárselos para que vean lo importante que era acceder a su celular. Bueno, desapareció. Lindo. Lindo todo. Antijusticia. Y vamos a lo de anticiencia. Hace un rato hablamos con Marilú Quirós. Marilú Quirós es diputada nacional por el Chaco. Hace unos días protagonizó un intercambio con Jairo Strachia, ¿no? Donde ella decía que estaba en contra de la ley. ¿Querés ponerlo? Pon el tape número 26. Pon el 26, donde hablaba justamente de que estaba en contra de la vacunación obligatoria y compulsiva. Mirá. ¿Vos estás en contra de la ley de vacunación? Como congresista te pregunto. ¿Vos vas a promover...? Obligatoria y compulsiva, sí. Estoy en contra. Obligatoria y compulsiva, sí. Porque tenemos que tener, y eso va en contra también de la misma ley, de leyes que hablan de nuestra libertad. ¿A qué te dedicas vos, Marilú, ahora cuando dejes el Congreso? Yo vengo de la parte privada, al campo, a la ganadería, y tengo una maestría en turismo, tengo un complejo turístico en Chaco, así que vivo del campo. ¿Y a las vacas las vacunás contra la aftosa? Esa parte se dedican los veterinarios y todo así. Ah, bueno. Nosotros estamos erradicados, Argentina está erradicada de aftosa. ¿Gracias a qué? Gracias a la vacuna. Bueno, fue muy interesante porque no es compulsiva la vacunación, no es que te agarran por la calle y si no te vacunas te vacunan. Es obligatoria porque tiene que ver con la inmunidad colectiva. Entonces, para que haya efectivamente inmunidad, tenemos que vacunarnos todos para que no existan enfermedades, que de hecho muchas de ellas no existían y ahora existen. Y con las vaquitas pasa lo mismo, como bien sabe la diputada, y también es obligatoria para que el país no tenga aftosa. Y es tan notable, me hace acordar a una frase de Perón, que cuando asume la presidencia no existía el Ministerio de Salud. Y entre otras tantas cosas que hizo Perón en sus primeras presidencias, creó el Ministerio de Salud. Con una frase, no sé si es real, y la verdad que no importa porque lo hizo y se ajusta a lo que sucedió, que era que en ese momento había un ministerio para las vaquitas, era el Ministerio de Hacienda. Entonces Perón dijo, ¿cómo puede ser que haya un ministerio para cuidar a las vacas y no haya un ministerio para cuidar a las personas? Entonces creó el Ministerio de Salud y puso al frente a un gran sanitarista que se llamó Ramón Carrillo. Les recomiendo, si les interesa el tema, que revisen su historia. Hay un documental que me tocó participar justo de la investigación, que se llama Ramón Carrillo, el médico del pueblo, dirigido por Enrique Pavón Pereira, hijo, y donde contamos esa historia. Y hay varios libros también sobre la historia de Ramón Carrillo, al cual le debemos buena parte del sistema sanitario que aún hoy tenemos, de hospitales, etcétera. Pero bueno, ahí la cuestión era con las vaquitas sí, con las personas no. Que es un poco lo que le pasa a Marilú Quirós, que es la que organizó este evento que hubo ayer. Que bueno, yo le pregunté por el evento antivacunas y me dijo que no era un evento antivacunas, que era un evento sobre las adversidades que representó la vacuna del COVID. El tema es que estamos en un contexto en el cual estos eventos que promueven la anticiencia y pretenden ceñirse al COVID, lo que hacen es insistir en un contexto en el cual estamos con números de vacunación realmente bajos y que nos ponen en peligro. Y llevan a hablar a personas como Lorena Di Biasi, que, bueno, les comparto lo que dijo ayer en el Congreso Nacional, nada más y nada menos. Provocó la vacuna. A él no le sucedía esto. Y de esto no se habla. Esto se ríen a veces. Y yo quisiera saber qué dicen acá los médicos del Ministerio de Salud.
nosotros le llamamos magnetización, pero no sabemos si realmente es una magnetización. Él es jardinero, a él no le pasaba esto. 2 dosis de AstraZeneca, 2 lotes diferentes, que bueno, lo iba a mostrar, pero... ¿Y trajiste el otro? Bueno, esto, que nos expliquen qué es. Bueno, la imagen seguramente la habrán visto en redes y si no, se las mostré recién. Y si no, déjalo ahí de fondo mientras hablo. Es un señor que se saca la remera y se va poniendo unos imanes, qué sé yo, y dice que se le quedan así pegados. Uno no sabe si, no sé, si es porque estaba transpirado, si es porque... Por cualquier cosa puede ser. Por cualquier cosa puede ser. Y además, el absurdo es que, lo llevo al absurdo para decir, se le pegaban antes de vacunarse y no sabemos. Por ahí se le pegaban antes de vacunarse y era otra cosa. Por ahí tiene una prótesis metálica adentro del cuerpo y se le pegan. Entiende que la ciencia va por otro lado. De hecho, acá estoy leyendo que me mandaron, hay un paper hecho por investigadores del CONICET que en realidad responde a una publicación en una revista. Por eso yo le preguntaba también a la diputada, bueno, ¿en dónde se publican estas cosas? Porque en ciencia las cosas se publican en lugares prestigiosos, se corrigen a ciegas por los pares para que no se sepa quién lo hizo. Y ahí se va validando la ciencia con científicos, no con opiniones al voleo. Hay algo también importante. ¿Está mal hacerse la pregunta de si las vacunas contra el COVID tenían algún problema? No, no está mal, claro que no. La ciencia tiene que hacerse preguntas sobre todo. Lo que no se puede decir, que es una construcción científica, tirar conclusiones al voleo sin ningún sustento que valide eso. Y estoy leyendo un trabajo que me mandaron de Alejandro Leciñara y Roberto Echenique. Alejandro Leciñara es doctor de la Facultad de Ciencias Exactas y Roberto Echenique del Instituto de Química, Física y de los Materiales, Medio Ambiente y Energía, ambos del CONICET, donde responden a los planteos de que las vacunas del COVID contenían 55 elementos químicos no declarados y en particular 11 metales pesados y 12 lantánidos, ¿no? Y hacen un trabajo sobre eso. Y en las conclusiones, básicamente lo que dicen es que no se puede afirmar que los autores hayan logrado determinar la presencia de casi ningún elemento en las muestras informadas. En aquellas muestras en las que no hay siquiera un duplicado, la certeza de la medición es completamente desconocida. En las muestras en las que hay duplicados, se han podido detectar algunos elementos como sodio en un lote de Pfizer y Sinopharm. En el lote de Moderna con duplicado, la estadística de los datos informados indica que ningún elemento ha sido detectado, más allá de la importante concentración que necesariamente deben tener algunos de ellos. El intervalo estadístico de todos los elementos incluye la concentración 0, ¿sí? Y por lo tanto en la tabla 10 deberían estar reportados como no detectados. Esto muestra que los procedimientos utilizados han producido números sin ningún valor analítico. Las consideraciones finales sobre la heterogeneidad de las muestras, la distribución de los componentes en fases o el cambio de la detección de los elementos en el tiempo son completamente erróneas. Independiente de cualquier cambio químico que ocurra en las muestras, la concentración detectada de elementos debe ser invariante para todas ellas, dado que ningún elemento químico puede transformarse en otro. En todo caso, si un método analítico no es capaz de detectar los elementos debido a algún cambio en el estado de agregación, fase, etc., significa simplemente que ese método no es adecuado para las muestras utilizadas. Por lo tanto, la gran variación temporal dentro del mismo lote y también entre el lote es una alarma absoluta que debería haber alertado a los autores de la total invalidez de cada uno de los resultados informados. Llama la atención, dice este trabajo, que todos estos hechos triviales que invalidan completamente ese trabajo no hayan sido detectados en el proceso de revisión por pares ni por la editorial de la revista. Esto solo puede entenderse por la completa falta de experticia por parte de los editores y revisores del tema o la necesidad de establecer una agenda más allá de los resultados verdaderos. Esto ha motivado una investigación dentro del CONICET sobre las autoras del trabajo que ayer se presentó en el Congreso y la verdad que es
preocupante que habiliten un espacio tan importante como el Congreso para este espacio absolutamente anticientífico. También pasó esto, estuvo Lucía Langer, que se presentó como médica pediatra y hizo su propia estadística. Escúchenla. Yo en esos datos estadísticos, si ustedes ven ahí en esa gráfica, si lo pueden ver, lo que hice fue, vieron vacunados y no vacunados. Esto, ninguno de estos pacientes, para que se den una idea, no estaban vacunados para el COVID, ¿sí? No estaban vacunados para el COVID. Solamente con el del calendario nacional de vacunación. Miren todo el desastre que hacen los niños. Ahí y los que son, porque yo veo pacientes que no están vacunados contra el calendario también, porque yo como pediatra acepto que no estén vacunados los pacientes, no los rechazo, no los discrimino, y eso lo veo en mi consultorio. Por lo pronto, simplemente le digo, lo estudio, veo que no sean alérgicos, la mayoría son alérgicos. Lo que sí, estos pacientes que estaban vacunados, sí, de los 30 pacientes que dice el estudio, 10 trastorno de espectro autista. Trastorno de espectro autista, que le quede claro. Y los no vacunados, ninguno. Los no vacunados, la concentración de aluminio tenía dentro del rango normal. Bueno. ¿Qué decir? Tampoco hay que ser un Einstein para ver que eso no es ciencia. Simplemente una señora gritando sobre supuestos casos estadísticos que ella tiene. Lo preocupante es que ayer una de las conclusiones fue que las vacunas, si puedes poner la imagen de las conclusiones que mandé recién, perdón, voy mandando sobre el pucho. Ahí está, gracias, Fer. Conclusiones. Las vacunas no son necesarias, no son efectivas y no son seguras. O sea, no cumplen con ninguna de las condiciones para ser indicadas y menos para ser obligatorias. La ley 27491 debe ser derogada de inmediato. ¿Qué es la ley 27491? La ley de control de enfermedades prevenibles por vacunación. Prevenibles. Prevenibles. ¿Qué es lo que hacen? Las vacunas. Y estamos en un contexto muy tremendo, por eso era importante hablar con Marilú Quirós, que fue la que organizó esto. Y quiero que pongan, tuvimos una charla recién con ella, donde no pudo explicar ni por qué se invitaba a esta gente, ni cuál era la validación científica de estas invitaciones, ni dónde se habían publicado artículos que validaran estas presentaciones en el Congreso. Y le preguntamos por qué lo hacía, porque es responsabilidad de ella como diputada brindar este espacio. Bueno, ella dice que no es responsable, mirá. Yo no soy responsable de que la gente no se vacune, no se quiera vacunar. Yo soy una ciudadana que escucha al pueblo y que deberían hacer muchos políticos. O sea, ¿me pueden criticar por eso? No, hago lo que tengo que hacer. Entonces... Bueno, uno tiene que hacerse cargo de las cosas que hace. Me hace acordar mucho a la pandemia, donde había mucha gente que estaba, así como nosotros, con la posibilidad de tener un micrófono adelante, y decía que había que quitarse los barbijos, que no había que respetar las distancias, que era mentira, que las vacunas tenían, que las vacunas mataban o hacían mal, o eran veneno. Miren qué curioso, lo decía Patricia Bullrich, la misma que ahora no encontró el celular de Mastro Pietro, la misma que iba a Formosa a romper el cerco sanitario que había en Formosa, con otro hombre que ahora es diputado también, en ese momento juez, el juez Carabajal. Y había gente que hacía eso, y nosotros en ese momento, me acuerdo de charlar mucho con Navarro, de la responsabilidad que teníamos al tener un micrófono, y cómo nos pasó en ese momento de que oyentes nuestros fallecieron por no cumplir con los cuidados sanitarios que había que tener en una pandemia, porque no los creyeron necesarios. Y los tomábamos como una... habíamos fallado. No sé si logro transmitirles eso, pero la charla que teníamos con Roberto, con Nico Lanto, los que estábamos al aire en esa época, era que habíamos fallado. Si se moría un oyente nuestro, porque no lo habíamos logrado transmitir lo que nos transmitían los científicos, lo que nos transmitía el Consejo de Asesores que estaba trabajando con el presidente para cuidar
a la población y nosotros transmitíamos eso. Y de verdad que nos dolía mucho. Y vos decís, che, bueno, pará, ¿quién sos? Bueno, sos responsable de la salud de un país. Bueno, cada uno tiene un pedacito, creo yo, de responsabilidad. Nosotros al estar con un micrófono adelante la tenemos. Y los diputados la tienen también. Entonces, hacer este evento, lo pueden hacer en un centro cultural, en cualquier lugar. No sé, hacerlo en el Congreso le da otra importancia. Por eso es responsable la diputada. ¿Quieren hacer un evento donde digan que con la vacuna del COVID salí volando? Lo pueden hacer en cualquier lado, en cualquier calle, plaza. Acá no hay persecución a los anticiencia. Cuando lo haces en el Congreso, le estás diciendo a la ciudadanía, estos tienen razón. Y ahí sí tenés que hacerte responsable. Y estamos en un contexto donde se están muriendo niños por la anticiencia. Quiero que escuchen a Florencia Can, con la que hablamos, no recuerdo si ayer o anteayer, a partir de las muertes de bebés porque sus mamás no se vacunaron contra la tos convulsa. Miren. Hay enfermedades que ya son tan poco frecuentes que, bueno, disminuye la percepción del riesgo. Entonces, bueno, ¿para qué me voy a vacunar contra el sarampión si ya casi no hay? ¿Para qué me voy a vacunar contra la polio si ya casi no hay? ¿Para qué una embarazada se va a vacunar con la vacuna triple bacteriana acelular para prevenir la tos convulsa en lactantes? Y ¿sabés qué? En lo que va del año, 7 bebés recién nacidos murieron por tos convulsa porque sus madres no recibieron la vacuna durante la gestación. Entonces digo, esto no es un concepto abstracto. ¿Eso no pasaba antes, Florencia? Perdón, ¿es extraño 7 bebés muertos por tos convulsa? Claro, no, porque si vos vacunas a la madre después de la semana 20 de gestación, les pasan los anticuerpos a través de la placenta, claro, y esos bebés están protegidos contra la tos convulsa gracias a los anticuerpos que le pasó a la mamá. 7 bebés muertos, y no es normal. Y repito, tenemos una responsabilidad y de poner estos temas como prioritarios en nuestra agenda informativa. Recién me señalaba Cabeldic, porque acá tenemos un montón de televisores donde se toman las mismas decisiones que tomamos acá, que es ¿qué priorizamos? Bueno, en uno hace, no sé, desde que empezamos el programa están con un choque, acá cerquita de hecho, por un tipo que venía medio choborra y chocó autos estacionados. ¿Quién se hace cargo? Bueno, y hay otro que hay se ve que es un contenido patrocinado, supongo, espero que le hayan cobrado mucha plata porque están hablando de un seguro de separación para rupturas amorosas. O sea que en uno es el seguro del auto y en otro es el seguro por si te peleas con tu novia. Se están muriendo pibes por falta de vacunación. Digo, tal es el nivel de esto, que ayer hasta el ministro de Salud de este gobierno, Mario Lugones, tuvo que salir a decir, che, las vacunas del calendario nacional están probadas hace años y previenen enfermedades graves. Estoy mostrando el tuit del ministro de Salud. El calendario nacional de vacunación contiene vacunas que se sostienen con evidencia científica y en décadas de uso seguro. Cada vacuna incluida pasó por evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad y eficiencia. El Ministerio de Salud distribuye todas las vacunas del calendario y puso en marcha herramientas como el tablero de monitoreo para fortalecer las coberturas. La aplicación es tarea de cada jurisdicción, el compromiso es compartido, proteger a los chicos es una responsabilidad de todos. Esto es a partir de que, por ejemplo, en esta semana el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Crepla, dijo me está mandando la mitad de las vacunas. Y es un gobierno que además eliminó las políticas de la prevención del embarazo no deseado, que eliminó las políticas de violencia de género, que no reparte preservativos, y puedo seguir largo. Tampoco repartió medicamentos y un montón de cosas. Pero bueno, aún en este contexto, el ministro de Salud sale y dice, che, vacúnense. Vacúnense. ¿Y por qué dice esto? Bueno, porque están muy bajos los números de vacunación. Miren este informe, este comunicado de hace unos días de la Sociedad Argentina de Pediatría, que advierte sobre una caída histórica en la cobertura de vacunación infantil y adolescente. Manifiesta su profunda preocupación por los niveles críticamente bajos de vacunación en niños, niñas y adolescentes. Y dice, la Sociedad Argentina de Pediatría, las bajas coberturas de vacunas esenciales ponen en riesgo la protección comunitaria y favorecen la reemergencia de enfermedades eliminadas, como la hepatitis A, la tos convulsa, el sarampión y la poliomielitis. 7 bebés muertos tenemos por tos convulsa ya. Pongamos algunos datos más de la Sociedad Argentina de Pediatría.
dicen que el análisis indica que en el año 2024 ninguna de las vacunas analizadas alcanzó la meta programática del 95% establecida para asegurar la inmunidad colectiva. Ninguna. Peor aún, varias dosis estratégicas están por debajo del 50%. La vacuna triple viral, sarampión, rubiola y paperas, yo posta no conozco a nadie que haya tenido esa. A nadie. Aplicada a los 5 años, muestra una cobertura del 46% en 2024, cuando en el periodo 2015-2019 rondaba el 90%. Esto representa una caída de 44 puntos porcentuales en menos de una década, lo que representa un serio riesgo para la reemergencia del sarampión y la rubiola. No conozco a nadie que haya tenido sarampión. Ya no teníamos eso. En el mismo grupo etario sigue la Sociedad Argentina de Pediatría. La cobertura de la vacuna contra la poliomielitis, refuerzo de los 5 años, cayó del 88% al 47% en el mismo periodo. La triple bacteriana celular, también administrada a esa edad, pasó del 88% al 46%. Hay más, sigamos mostrando. Los datos son igual de preocupantes en otras franjas etarias. La cobertura de la vacuna contra el virus papiloma humano en adolescentes, VPH, clave para prevenir cánceres genitales, cayó al 55% en mujeres y 51% en varones. Solo la mitad. La vacuna triple bacteriana acelular a los 11 años, fundamental para prevenir el contacto de coqueluche o tos convulsa, en lactantes menores, registró un retroceso del 82% al 54% en 2024, lo que refleja importantes desafíos en la captación del grupo adolescente. Actualmente, dice, la Argentina está atravesando un brote de coqueluche con 5 hasta el momento del comunicado, ya hay 2 más, niños fallecidos notificados. Y uno más tenemos, ¿no? Ahí está. Los esquemas, perdonen, por ahí alguien me dirá que esto es antirradial y aburrido y anti-rating, pero qué sé yo, debe dar más rating. Veo que siguen hablando del seguro de separación, de rupturas amorosas y del señor que chocó acá alcoholizado porque se ve que estaba en una fiesta de fin de año o algo así. Chocó autos estacionados, chicos. Qué garrón. Se están muriendo pibes por no estar vacunados. Los esquemas de vacunación básicos en el primer año de vida también presentan descensos importantes. La cobertura de la tercera dosis de la vacuna quíntuple y de la vacuna antipoliomielítica inactivada, que se administran a los 6 meses, cayó en promedio 10 puntos respecto a los niveles previos a la pandemia. Esto significa que más de 115.000 lactantes no completaron esquemas fundamentales para prevenir enfermedades como la difteria, hepatitis B, poliomielitis y tos convulsa. Y acá hay una cita de la doctora Elizabeth Bogdanovich, que es infectóloga del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Dice, las coberturas inferiores al 70% ya no son excepcionales, sino habituales en muchas vacunas del calendario. Esto representa una vulnerabilidad seria frente a enfermedades transmisibles. Hay que actuar antes de que el sarampión, que ya presentaron brotes en la región, reaparezca en nuestro país con consecuencias graves. Y un punto más, dice el informe de la Sociedad Argentina de Pediatría, también subraya la importancia de la vacunación en embarazadas. La vacuna materna contra el virus sinusial respiratorio, principal causante de cuadros de bronquiolitis en niños menores de 1 año, alcanzó en embarazadas una cobertura del 67,8%. Es muy grave el tema, de verdad. Entonces, lo que sucedió ayer en el Congreso, repito, no es menor. Hay una responsabilidad en eso. Obviamente eso fue autorizado por Martín Menem y por las autoridades del Congreso, en un gobierno que es profundamente anticiencia. Es un homenaje sistemático este gobierno a la película Don't Look Up. Si no la vieron, se las voy a spoilear. Los científicos dicen, un meteorito se va a estrolar contra la Tierra. Y la respuesta del gobierno es, no odiamos lo suficiente a los científicos. ¿Les suena? Entonces, bueno, no le dan bola. Hasta que el meteorito se empieza a ver. Y entonces la respuesta del gobierno es don't look up. No miren para arriba. Y les spoileo el final de la película, la verdad que tiene muchos años. El meteorito revienta la Tierra. ¿Mueren todos? No. No mueren todos. ¿Quiénes se salvan? Los que atacaban a los científicos. Que esos sí se salvan. Porque acá es lo mismo. Acá hay un grupo de gente anticiencia
que quiere protagonismo, que no entiende, que tiene alguna frustración académica, lo que sea, sí. Ahora, detrás de esto hay negocios. Negocios. Y va a haber gente que se va a salvar con el discurso anticiencia. Y que está promoviendo esto. Y que está poniendo en riesgo niños. Y seguramente financia canales de televisión, de cable, que ayer se repartían Martín Fierros, y que están boludeando. Boludeando. Mientras se mueren pibes por falta de vacunación. Mientras tenemos récords históricos de falta de vacunación. Entonces, seguramente los que hacen negocio están poniendo plata para que boludeen ahí. Y para que les den premios ayer en los Martín Fierro de cable. Bueno, en medio de todo esto quiero cerrar con la situación económica, porque también es muy grave. Ayer conocimos despidos en varias empresas, sobre todo de industria manufacturera. Hay despidos en todos lados, porque todo desencadena, no es que se cae solo la industria, se cae el comercio, se cae todo. Se cae todo. Lo único que crece, como vimos esta semana en el estimador de actividad económica, es la intermediación financiera, los impuestos y algo de pesca. El resto está todo para atrás. En ese contexto, el gobierno quiere discutir una reforma laboral que le llaman modernización a ir al siglo XIX. Y la CGT, que tiene una nueva conducción absolutamente débil, porque son 3 delegados de otros sindicalistas que ya han probado su ineficiencia a la hora de defender los derechos laborales. Bueno, tira frases como esta, como bueno, está todo mal, pero ojalá que el gobierno le vaya bien. Esto dijo ayer Cristian Jerónimo, uno de los consecretarios generales de la CGT. La realidad es que hoy nos levantamos y todo lo que estamos viendo todos los días es pérdida de trabajo y cierre de empresa. O sea que el gobierno No es que miente, estamos viendo... entonces, Jerónimo, porque el gobierno dice que no tiene nada de Bueno, esa pero anda información. eso que pero plantea... no se trata de decir, de mentir. Ojalá que al gobierno le vaya bien. Nosotros queremos que a la Argentina le vaya bien, ¿eh? No es que estamos especulando que a la Argentina le vaya mal. Hasta ahora lo que estamos viendo es totalmente a contramano. Se perdieron 276.000 puestos de trabajo. En la Argentina. Cerraron 20.000 empresas pymes. Ayer nos juntamos con la cejera que representa a las medianas y pequeñas empresas y es crítica la situación. Entonces, más allá de que nosotros estamos dispuestos a sentarnos en un ámbito cordial de negociación con el gobierno, porque Gerardo Martínez es uno de los dirigentes de la CGT, Sí. Pero la CGT está compuesta por muchos dirigentes y hay una nueva conducción. Estamos dispuestos a sentarnos en un ámbito cordial con el gobierno. El gobierno ya dijo lo que quiere. Ya lo escribió en el decreto 70-2023, ya lo escribió en la ley bases. Quiere bajar los salarios, prohibir el derecho de huelga, prohibir las asambleas, eliminar las horas extra, pasar a un banco de horas, reducir incluso las licencias por embarazo. Quiere terminar con las convenciones colectivas de trabajo. Quiere eliminar la irrenunciabilidad de derechos. Eso quiere el gobierno. Y quiere eliminar a los sindicatos. Lo que están negociando estos muchachos es quedarse con los sindicatos de trabajadores sin derechos. Y hoy publica Mariano Martín en El Destape, que es el periodista que más conoce del mundo sindical, publica una nota que dice la reforma laboral sub-30 que propone la CGT para neutralizar a Sturzenegger. O sea, ¿qué hacen estos muchachos? Van y se sientan de forma cordial, como dice Jerónimo, presentándole un proyecto de ley donde los trabajadores sub-30 tengan menos derechos que los trabajadores arriba de 30. ¿Para qué? Para que este gobierno, que va a bajar las indemnizaciones, que las va a eliminar, que promueve que haya más indemnizaciones, menos indemnizaciones por despidos, que no sanciona los despidos de trabajadores no registrados, tenga, por un lado, libertad de despedir y, por el otro lado, posibilidad de contratar sub-30 con menos derechos. Y se lo propone la CGT, mirá vos, que quiere tener sindicatos de trabajadores sin derechos. Es tremendo, ¿eh? Lean la nota hoy de Mariano Martín, porque es impresionante esa situación y cómo nos van dejando
cada vez más solos a los laburantes. Bueno, 9:19. Che, tengo que hacer una muy recontrabebrísima tanda y volvemos con otro de los temas picantes de estas horas, que es el fútbol. La AFA, el Chiquitapia, Estudiante de La Plata, Verón, Di María, Messi, el Mundial, la SAD, Macri, Milei. ¿Va a dar la cara el tipo que más sabe de fútbol en Argentina? Y vamos a hablar con el tipo que más sabe. De hecho, vamos a hablar con el mejor periodista deportivo del país. Y uno de los mejores del mundo. No se vayan. EAP 1070. El destape.